Buenas tardes a las personas que ya están conectadas y a las que se van incorporando poco a poco a nuestra sala de conferencias de hoy. Bienvenidos a nuestro sexto encuentro del ciclo de conferencias FCU, el espacio que hemos creado para encontrarnos con diversos especialistas y abordar distintos temas en distintas disciplinas. La dinámica del encuentro es la de siempre. Escucharemos a nuestro conferencista y al final él atenderá algunas preguntas y comentarios que ustedes hagan. Pueden hacer esas preguntas por escrito en el chat de preguntas y respuestas y nosotros estaremos atentos también a los comentarios que dejen por el chat. El tema de la conferencia de hoy es sobre historia de Venezuela. Se titula 1821, Colombia, la España liberal y Carabobo. Nuestro conferencista dice que 1821 es un año de acontecimientos decisivos. Ya escucharemos el porqué. Nuestro invitado es un historiador, por supuesto, Gustavo Bahamonde, y aquí también está conectado nuestro presidente ejecutivo, otro historiador, parte del gremio, Elías Pino Iturrieta, quien va a darle la bienvenida y va a presentar a Gustavo. Elías, buenas tardes, bienvenido. Hola, Dayanira, muchas gracias, mi querida gerente. Buenas tardes a todos, estimados amigos que están sintonizando con nuestro ciclo de conferencias FCU, Conferencia Fundación de la Cultura Urbana. Hoy, como ya adelantó Dayanira, vamos a tener el provecho de oír una conferencia de Gustavo Bahamonde. Gustavo es colega en el asunto de la investigación del pasado. Gustavo es doctor en Historia del Mundo Hispánico, obtuvo el lauro en la Universidad CEU de San Pablo en Madrid. Su último cargo relevante y que ocupa y seguirá ocupando en forma vitalicia es el individuo del número de la Academia Nacional de la Historia. Es una de las más recientes y jóvenes incorporaciones. Gustavo es profesor universitario, está establecido de planta en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Historia, profesor de teoría y método de la historia. También ha sido, cuando se convoca, cuando se necesita, profesor de los posgrados de historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha desarrollado una labor muy importante un material de imprescindible consulta para nosotros los venezolanos, el Diccionario de Historia de la Fundación Polar, o de la Fundación Empresa Polar. Es un libro de gran utilidad, que seguramente todos conocen y han manejado. Ese es un trabajo que se sigue desarrollando, constantemente se hacen los agregados propios de las enciclopedias, las actualizaciones, y en mucha de esa actividad ha estado presente y está presente Gustavo Bahamonde. Hay varios aspectos importantes de su bibliografía que quiero destacar. Su último libro, por ejemplo, que acaba de salir, lo editó la Fundación Polar, La Gran República de Colombia, 1819-1831. La estrategia para estructurar un Estado y consolidar una nueva nación. Esta es la más reciente contribución bibliográfica de Gustavo Bahamonde que he leído con provecho. Ahora, cuando estamos en los bicentenarios de Angostura, Carabobo, es un libro muy oportuno y hecho con mucha coherencia y profundidad. Pero antes tiene otras publicaciones que le han merecido el Premio Nacional de Historia y también el primer premio del concurso Rafael María Varal, o del premio Rafael María Varal que hacemos la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. Entre esas publicaciones de Gustavo tenemos una primera que yo tuve oportunidad de ver cuando la estaba haciendo, Oscuridad y Confusión, el pueblo y la política venezolana del siglo XIX en las ideas de Antonio Guzmán Blanco. Los otros trabajos se han referido fundamentalmente o específicamente a historia de Venezuela. Así, por ejemplo, un libro sobre 1810 y los sucesos de 1810 y 1811 titulado Los Nomadores de Caracas. El proceso anterior a la ruptura también está trabajado por Gustavo en un libro titulado Diario de una rebelión Venezuela, Hispanoamérica y España entre 1810 y 1811. Y el último, ese es el que se refiere fundamentalmente a lo anterior, a la preindependencia, un libro titulado Venezuela entre 1730 y 1806. Remedios para atajar el mal. Agarramos a Gustavo Bahamonde en el estribo porque en este momento está
preparándose para viajar a la Universidad de Austin, donde va a ejercer durante un semestre como catedrático de historia política de América Latina. Tiene mucho en el maletín, seguramente nos va a decir muchísimas cosas de interés. Y nada, solo quería decirles que me siento muy contento de presentar a Gustavo y que pienso que va a ser muy provechosa esta conferencia que vamos a tener ahora. Queda con ustedes el doctor Gustavo Bamonte. Bueno, muy buenas tardes. Saludos a todos. Sinceramente me siento complacido por esta invitación y participar en este nuevo espacio que ha creado la Fundación para la Cultura Urbana, este conjunto de conferencias que considero sumamente importantes y valiosas, ya que toda sociedad en cualquier momento, y más aún en momentos de complejidad, necesita revisar los elementos constitutivos, sus elementos esenciales, identitarios, para fortalecer su coherencia y enfrentar el presente y el futuro. Bueno, quiero agradecer primeramente al doctor Elías Pino Iturrieta, mi querido profesor, presidente de la Fundación para la Cultura Urbana, presidente ejecutivo. También quiero agradecer y saludar en este momento a Diayanida Hernández, gerente general de la Fundación, y aprovecho el espacio también para saludar y agradecer a Gabriela Lepage, la gerente de comunicaciones de la Fundación, por este trabajo que hemos desplegado desde hace ya varios días para reunirnos todos el día de hoy. Bueno, yo quiero compartir en esta conferencia con ustedes, más allá de hablar de fechas, de acontecimientos y de personajes de valor histórico, quiero compartir con ustedes una anécdota, una inquietud que me ocurrió hace poco en ese proceso de investigación al que regularmente nos abocamos los historiadores. Y más aún porque para mí significó una sorpresa. Entonces yo quisiera compartir con ustedes esa sorpresa de la historia de Venezuela para generar una discusión acerca de si la fortuna o el azar tienen alguna incidencia en los procesos históricos. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes, porque en el año de 1821, después de estudiar mucho lo que ocurrió, estamos en un año bicentenario, como muy bien adelantó el doctor Pino Iturrieta, ocurrieron tres acontecimientos fundamentales esenciales que dieron coherencia y cohesión a lo que podemos definir la conformación o la configuración de la independencia definitiva o parcialmente definitiva de Venezuela o de la República de Colombia, que era la entidad político-administrativa que existía en aquel momento. Entonces quiero comenzar con una reflexión. Suele ocurrir, quiero leer un texto, al hacer seguimientos de eventos del pasado, que nos encontremos con momentos o coyunturas históricas en la que confluyen diversos elementos o formas históricas que impulsan la transformación o la concreción de nuevas realidades sociales, políticas, económicas o de cualquier otra índole dentro de una sociedad, dentro de un grupo organizado. Esto en principio, para quien nos está escuchando, es normal. No estoy diciendo nada nuevo. La complejidad se genera, y creo que es el punto que vamos a debatir hoy, y fue lo que ocurrió en Venezuela en el año de 1821. La complejidad se genera para el historiador, para quien pretende explicar lo que ocurrió, para quien pretende buscar las relaciones causales que generaron los efectos, que concretaron realidades históricas nuevas. Esa complejidad se genera cuando estamos en presencia de un factor histórico imponderable, impredecible, que es el azar, o vamos a atrever a decir, la fortuna. Mi presentación entonces de ustedes el día de hoy se inició con una pregunta, que es la que estoy compartiendo con ustedes en este espacio al que he sido invitado afortunadamente por la Fundación para la Cultura Urbana. Y para mí como historiador, y creo que para muchos, no ha sido aclarado suficientemente. Esta inquietud entonces, si la fortuna o lo inesperado tiene efecto sobre el desarrollo de los procesos históricos. Seguramente habrá historiadores profesionales que están escuchando y me criticarán en un inicio y sentirán tal vez extrañeza porque mi planteamiento puede considerarse prehistórico, ya que desde los inicios de la historiografía científica, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, la fortuna ha sido totalmente descartada como un elemento que sirva para generar relaciones causales que expliquen los fenómenos históricos. Pero yo como historiador se me genera la inquietud porque en Venezuela ocurrieron tres acontecimientos o se desarrollaron tres procesos en el año de 1821, dos de ellos que se concretaron y se unieron a través de un elemento inesperado, impensado
y más aún externo, porque se generó fue en Europa. Gracias a ese acontecimiento que se generó en Europa, se desarrollaron estos dos procesos históricos que llevaron a nuestra independencia. ¿A qué procesos nos hacemos mención? A tres procesos históricos que ocurren en un orden cronológico. Uno, el primero, la creación de la República de Colombia. La República de Colombia, la venezolana, para quienes nos escuchan. Aquella que por decreto, por ley, a través de una ley emanada del Segundo Congreso Constituyente de Venezuela, en Angostura, se creó en el año de 1819. Lo segundo es un proceso que hasta ahora para mí ha sido poco estudiado y se ha hecho poco hincapié en el mismo por parte de los historiadores especializados, con contadas excepciones que sí lo han hecho. Fue la revolución liberal que ocurrió en España a partir del año de 1820. Esa revolución tuvo un efecto innegable, sustancial, y podemos decir que fue causa eficiente para el tercer proceso del que vamos a hablar hoy, que fue la batalla de Carabobo, que se conmemoró hace poco en nuestro país. 200 años, el bicentenario de esta batalla que se nos ha dicho tradicionalmente que sella la independencia, pero no selló la independencia porque el conflicto militar continuó por varios años y la consolidación de la República de Colombia, que era la que existía en el momento, no se concretó sino años después. Bueno, para aprovechar el tiempo, ¿qué fue lo primero que ocurrió? En el año de 1819, en Angostura, el Orinoco, en Guayana, en la provincia de Guayana, el 17 de diciembre del año de 1819, los diputados presentes en el Segundo Congreso General de Venezuela sancionaron la ley que creaba la República de Colombia, una inmensa república que iba a integrar a los habitantes, súbditos y estantes, porque todavía había zonas bajo ocupación monárquica, bajo control de las autoridades monárquicas españolas, territorios que componían la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada y la Presidencia de Quito, que todavía en ese momento estaba ocupado por las tropas monárquicas. ¿A qué ocurre? Quiero contar algo para el debate, para las preguntas tal vez que hagan ustedes al final, o para que discutamos aquí. En Venezuela jamás ni nunca, desde que yo tengo uso de razón, ningún 17 de diciembre, desde que yo tengo conciencia, se ha celebrado nunca jamás, never in the life, la creación de la República de Colombia. Nosotros los venezolanos lo que conmemoramos es un año más de la muerte de nuestro libertador, el padre de nuestra nacionalidad, Simón Bolívar. Jamás ni nunca he escuchado a nadie en ese día hacer referencia a la fundación de la República de Colombia. Y por cierto, ese martes, creo que cayó martes, yo tengo un chat de amigos, historiadores, donde tocamos distintos temas acerca del acontecer y del tiempo pretérito, y eran las 4 de la tarde y les mencioné en el chat a estos amigos, miren, ninguno de ustedes ha hablado de la República de Colombia, los 200 años. Me decía, verdad, se nos olvidó lo de la Gran Colombia. El tema que nos interesa a nosotros es el fallecimiento, la conmemoración del fallecimiento de nuestro libertador. Sin embargo, ¿por qué se creó Colombia? Por muchas razones. Primeramente, era una idea que estuvo en mente de muchas personas desde el siglo XVI, de crear en el norte de Sudamérica, en el norte del hemisferio sur, una entidad político-administrativa que agrupara todos esos territorios que tenían una posición estratégica. ¿Por qué? Porque tenía puertos en el Mar Caribe con salida al Océano Atlántico a través de la vía fluvial del Orinoco, tenía territorios que tenían salida hacia el Océano Pacífico a través de las costas de lo que hoy es la Nueva Granada o la República de Colombia, y conexión a través del Istmo de Panamá con lo que sería Centroamérica. Desde el siglo XVI, muchos burócratas de la monarquía española, sobre todo la dinastía de los Austrias, pensaron en crear un gran territorio bajo el nombre de Cristóbal Colón. Ya ustedes habrán escuchado que nuestro prócer de la independencia, Francisco de Miranda, tuvo la idea de crear una gran república que integrara todo el territorio que estuvo bajo autoridad de la monarquía española, desde el sur de lo que es el Estados Unidos actual hasta la Patagonia, unificados bajo el nombre de Colombia. Esa idea cogió más fuerza a partir del inicio del conflicto de la independencia en Venezuela, a partir del año de 1812. Como ustedes sabrán, el 5 de julio el Congreso General de Venezuela decreta la independencia de esta nueva entidad política y administrativa y este nuevo colectivo de la autoridad de la monarquía hispánica. Este Congreso sanciona en el mes de diciembre una nueva constitución, la primera constitución federal de la Confederación de Venezuela, las Provincias Unidas, pero a partir del año 1812 hay una contraofensiva monárquica española desde Coro que echa al traste lo que se llamó, nuestro historiador Carracholo Parra Pérez llamó la Primera República.
¿Qué ocurre? Simón Bolívar, que toma parte en este proceso, desde muy temprano entendió que sin los recursos y el apoyo unidos e integrados entre eh, las posibilidades existentes en la Nueva Granada, que había logrado una incipiente e inicial independencia, y los grupos que combatían por la independencia de Venezuela, no se iba a poder derrotar a las fuerzas monárquicas. Eso se materializó en el año 1813, como ustedes lo conocen, con la campaña admirable que Bolívar, provenientes de la Nueva Granada, con recursos, armas y hombres de la Nueva Granada, logró conquistar Caracas, ocupar Caracas, e iniciar la segunda fase, como la llamó él, de la independencia. Posteriormente, en el año de 1819, cuando ya la provincia de Guayana es libre, con armas y recursos combinados y unidos de la Nueva Granada, sobre todo los llanos del Casanare y de Venezuela, se pudo lograr el 7 de agosto del año 1819 la batalla de Boyacá, derrotar a las fuerzas monárquicas y ocupar la capital de Santa Fe, el Nuevo Reino de Granada, que en aquel momento era la capital de la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada. Entonces, Simón Bolívar tuvo muy claro que sin esa unión iba a ser imposible derrotar militarmente a las fuerzas monárquicas. Hay muchas otras razones que explicarían la conformación de la República de Colombia, pero primeramente surge como una necesidad militar. Además de eso, hubo relaciones naturales a lo largo desde el siglo XVI, siglo XVII, por lo que es el canal fluvial del Orinoco, del Meta, del Casanare, entre las provincias de Mérida, Maracaibo, con la de Pamplona, Riohacha, una comunicación fluida que facilitó que en ese Congreso General de Venezuela se creara en 1819 la República de Colombia. Otros dos aspectos, para cerrar con lo de Colombia, explican la necesidad de crear una gran república. Primero, Simón Bolívar, Rocio, Francisco Antonio Sea, los líderes pues, de este proceso del segundo Congreso Constituyente de Venezuela, estos prohombres de la independencia, entendieron que la independencia de Venezuela no se iba a lograr solamente en los campos de batalla. Había que combinar el esfuerzo bélico que se estaba haciendo en el año 1812 con un elemento político, es decir, crear una república. Había que crear una república porque esa república iba a legitimar ante las potencias europeas, ante la Gran Bretaña, fundamentalmente el Reino de Francia, Suecia y otros reinos, así como ante los Estados Unidos de América, se iba a conseguir la legitimidad política para presionar a España a que reconociera esa independencia que se estaba fraguando en los campos de batalla. Y tercero, y que es lo más importante, Simón Bolívar, Sea y este grupo de personas entendieron que al crear una gran república, una república como colosal, con todas esas facilidades y comunicaciones estratégicas, aquí le pido que nos ayuden con el primer mapa, por favor, el mapa número 1, para que ustedes me sigan. Un territorio inmenso unido bajo una sola república, contaría con puertos y comunicaciones fluviales. Estamos viendo un mapa para que nos sigan. Fíjense la extensión territorial que iba a tener esta nueva república. Iba a tener comunicaciones fluviales que conectarían las costas del Mar Caribe y el Océano Atlántico, así como el Istmo de Panamá, a lo que se sumarían las riquezas ganaderas, agrícolas, mineras y las facilidades comerciales que colocarían a Colombia, con una población de cerca de 3 millones de habitantes, en una posición privilegiada para poder acceder a los mercados financieros internacionales para solicitar los recursos económicos con los cuales se iba a poder concretar esa tan anhelada independencia. Les voy a leer un texto de Francisco Antonio Sea, granadino, que participó en el segundo Congreso Constituyente de Venezuela, y dice lo siguiente, cito: esa colosal república, la que ustedes están viendo en el mapa, que un pie sobre el Atlántico y otro sobre el Pacífico, verá la Europa y el Asia multiplicar las producciones del genio y de las artes, y poblar de bajeles ambos mares, para permutar por los metales y piedras preciosas de sus minas, y por los frutos aún más preciosos de sus fecundos valles y selvas. No hay ciertamente situación geográfica mejor proporcionada que la suya para el comercio de toda la tierra. Colombia ocupa el centro del nuevo continente, con grandes y numerosos puertos en uno y otros océanos. Entonces, fíjense la cantidad de elementos que llevaron no solo a Simón Bolívar, porque no hay que quebrar ahorita ese planteamiento, no fue una idea exclusiva del Libertador de Venezuela,
sino fue un grupo de prohombres, de líderes de este proceso de la independencia que entendieron que además del aspecto militar innecesario, se necesitaba el reconocimiento internacional y se necesitaba presentar al mundo una república con estas fortalezas, estas potencialidades económicas y geográficas para competir con los Estados Unidos de América. Ese era el anhelo fundamental. Equipararse y superar a Estados Unidos de América como la nación del continente americano que iba a recibir a la mayor cantidad de migrantes, la mayor cantidad de inversiones. Ese era el objetivo estratégico de los líderes de nuestra independencia. Entonces, para cerrar esta idea, este punto 1, Colombia fue fundada el día 17 de diciembre por ley fundamental del año 1819. Este pacto fue ratificado el día 12 de febrero de 1820 por una junta de las principales autoridades, tanto civiles como militares y eclesiásticas, de la Nueva Granada, con el apoyo de Francisco de Paula Santander. Posteriormente, el día 6 de mayo de 1821 se reunió, y se están conmemorando en este momento 200 años, y este fue el elemento jurídico y político que le dio vida y ya legitimidad definitiva a la República de Colombia. Se reunió el día 6 de mayo del año 1821, hace 200 años, el Congreso Constituyente, el primer Congreso General de la República de Colombia, en la localidad de Villa del Rosario de Cúcuta, que es actualmente cerca de la frontera de Venezuela. Eso con respecto a Colombia, punto 1, un proceso que le traté de resumir en este momento. Proceso número 2, ¿qué estaba ocurriendo en el terreno militar? Porque ellos dijeron que iban a crear una república, que iba a tener toda esa extensión, ese mapa que ustedes acaban de ver. Pero resulta que casi el 30% de ese mapa que ustedes vieron ahí estaba ocupado por fuerzas monárquicas. ¿Cómo se iba a solventar militarmente eso? Entonces Simón Bolívar, luego del triunfo de Boyacá en el año 19, que facilitó la sanción de la ley fundamental de la República de Colombia, se asentó en la villa de San Cristóbal con las fuerzas militares que han sido denominadas la división de la frontera. El plan de Simón Bolívar era derrotar al cuerpo expedicionario de Costa Firme que comandaba el teniente general Don Pablo Morillo, su gran enemigo, quien había llegado con un ejército de más de 10.000 hombres en el año de 1815 a Venezuela a través de Margarita. Morillo asentó nuevamente la autoridad monárquica y acabó con lo que podemos, Carrachero Parra Pérez lo cito nuevamente, llamó la Segunda República. Estas fuerzas militares ocupaban el corazón de Venezuela, todo lo que era la gobernación de Venezuela. Aquí pido por favor el mapa número 2 para que nos ubiquemos. A través de este mapa vamos a ver cuál fue el propósito de Simón Bolívar. Lo tomo de una obra de un destacado investigador colombiano, este mapa. Fíjense, toda la zona sombreada es la zona que estaba ocupada por las fuerzas de Pablo Morillo, es decir, por el cuerpo expedicionario de Costa Firme. Ustedes ven al sur, esa flecha roja al sur fue el trayecto que hizo Simón Bolívar para la campaña de Carabobo, y a comienzos del año 1821, Simón Bolívar estaba ubicado en el borde de esa frontera, al sur de lo que es la región del lago de Maracaibo, buscando la manera de tomar nuevamente Caracas, que para Bolívar fue un anhelo siempre que estuvo presente en su mente. Fue el propósito político recuperar nuevamente Caracas, su ciudad natal, y acabar con ese cuerpo expedicionario, el resto que quedaba de ese cuerpo expedicionario, que después de 5 años de permanencia en Venezuela, había sufrido muchos golpes. Entonces, en 1820, Simón Bolívar, ¿cuál era su propósito militar? Punto número 2 del año 1821. Les voy a citar esta corta carta que le escribió al coronel Antonio Morales. Este año doy a ustedes libre toda Colombia. Si una burla de la suerte no hace fallar mis empresas. 2 ejércitos tengo ofensivos, decía Bolívar. El primero marcha a Quito, el segundo está invadiendo las provincias de Cartagena, Santa Marta y Maracaibo, todo lo ubicado al norte. Eran plazas que estaban en manos de las fuerzas monárquicas. Y en este invierno lograremos la posesión de estas provincias. Y en el verano de 1820, Bolívar decía, en el verano envuelvo a Morillo. Si este me busca, me encuentra y lo destruyo. Y si me espera, es inevitable su ruina. Ese ejército, como vuelvo y repito, ocupaba esta zona estratégica, podía recibir suministros por toda la costa de lo que era Venezuela. Sin embargo, después de establecerse en San Cristóbal, Bolívar se dio cuenta de que no tenía los recursos necesarios para mantener el ejército. Tenían que esperar que los fusiles y el ganado llegaran a través de toda esta vía que ustedes ven, que entraran por el delta del Orinoco, llegaran a Angostura, bastimentos que venían de Europa, de Inglaterra, de la Gran Bretaña o de otros proveedores de las islas del Caribe, cruzaran por el río Meta, el Apure,
y comenzara después al piedemonte andino, llegar hasta San Cristóbal. Cuento una anécdota en una de las cartas del Libertador, que de 1000 cabezas de ganado, apenas llegaban 200 o 300 a la sede pues, de la división de vanguardia. Esas necesidades y esas carencias del ejército hicieron que Bolívar, usando el lenguaje criollo venezolano, tirara la toalla. El 14 de abril del año 1820 dijo lo siguiente: al fin me he decidido por la prudencia. Me he resuelto a adoptar la defensiva con respecto a Venezuela y la ofensiva con respecto a Cundinamarca. Le escribió al general Santander el 7 de mayo Bolívar, decepcionado, lo siguiente: por falta de víveres y dinero, no podemos aumentar nuestras fuerzas en esta frontera. Con que yo espero que usted nos envíe el contingente mensual, 30.000 pesos, sacándolo usted de donde pudiere para poder mantener el ejército. Bolívar entendió de que no había forma de avanzar, no había forma de continuar la guerra en ese momento con las pocas condiciones que tenía. Y aquí entramos, mi querido oyente, al punto que yo defino como lo fortuito, que no estaban los planes ni de Simón Bolívar, ni de Pablo Morillo, ni de nadie en Venezuela, en América del Sur, y tal vez en la propia España. Le hago a ustedes la pregunta: ¿podemos hablar aquí de la fortuna o del azar? El día 1 de mayo de 1820, Simón Bolívar, con expresa emoción, comunicó lo que él definió: ha ocurrido un golpe de fortuna loca. Fue el título que le dio Simón Bolívar a esa comunicación. ¿A qué se refería el Libertador? Con casi 4 meses de atraso, se confirmaron las noticias del pronunciamiento militar ocurrido en Andalucía, España. Se confirmaron las noticias del pronunciamiento militar ocurrido en Andalucía, España, el día 1 de enero de ese año. En el Correo del Orinoco, del día 18 de marzo, se especificó la noticia. Voy a leer: 10.000 hombres que intentaban llevar los monárquicos a la América del Sur se han sublevado y han tomado la Carraca y la isla de León. A las 8 de la mañana del día 1 de enero, el comandante del batallón de Asturias, don Rafael de Riego, dio principio a la insurrección, reuniendo el cuerpo acuartelado en el pueblo de Cabezas del Don Juan, proclamando a la frente de las banderas la Constitución Política de la Monarquía Española, jurada por la nación en 1812. Venía un ejército de 17.500 hombres a reforzar a Pablo Morillo y a Miguel de la Torre. Parte de ese ejército venía a Venezuela y posiblemente, o parte de ese ejército iba hacia el Río de la Plata. El comandante Riego se dirigió inmediatamente al cuartel general situado en Argos, al igual que el sublevado batallón Sevilla. Los comandantes del nuevo cuerpo expedicionario que debía viajar a América a reforzar, los generales Conde de Calderón, Furnás, Salvador y Blanco, fueron detenidos. Los sublevados nombraron como jefe al coronel don Antonio Quiroga. La rebelión se extendió por el sur de Andalucía, España. El propósito de los militares era, decían ellos, restablecer el imperio de la ley y que la nación misma recupere el derecho de fijar su suerte. Bajo el amparo de la Constitución firmada o sancionada en el año 1812, la PEPA, la Constitución sancionada en Cádiz. En el mes de febrero, las fuerzas constitucionalistas se fueron extendiendo por toda España. En Galicia y en Santander fue jurada la Constitución. Ante la gravedad de la situación, al monarca Fernando VII no le quedó otra opción que jurar la Constitución y convocar nuevamente a las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación. Había ocurrido un fenómeno inesperado. El ejército expedicionario ya no venía a América. Esas tropas se sublevaron y más bien hicieron doblegar al monarca, quien después de su regreso en el año 1814, luego de su exilio forzoso en Francia, había asumido una política absolutista, haciendo un seguimiento y una persecución obstinada contra todos los liberales existentes en España. Simón Bolívar no ocultó su emoción y escribió lo siguiente, le cito lo que dijo el Libertador: nos mandaban 10.000 enemigos, qué dicha no venir y quedarse 10.000 hombres que eran enemigos y ya son nuestros mejores amigos. ¿Qué generó también esa rebelión en España? Además de ese ejército que no llegó a reforzar a Morillo, que se asumió un gobierno de tipo liberal, lo que se llama el trienio liberal, que duró entre 1820 y 1823. Este gobierno dio la orden a los comandantes militares en América a que entrasen en negociación con las tropas independentistas o lo que ellos llamaban los rebeldes, los sublevados. Por eso, Pablo Morillo, capitán general de Venezuela y comandante en jefe del Cuerpo Expedicionario de Costa Firme, el 22 de junio
convocó a Simón Bolívar a una reunión para buscar un armisticio. El 27 de noviembre de 1820, en la población de Santa Ana, en Trujillo, se reunieron los dos comandantes en jefe, Simón Bolívar y Pablo Morillo. Cuenta la historia que se dieron un gran abrazo. El encuentro sirvió para concretar un armisticio de 6 meses de duración, prorrogables, y un tratado de regularización de la guerra, una pieza jurídica excepcional que ha sido precedente de otras en el derecho internacional público, que le trajo un carácter mucho más humano a la guerra a muerte que venía desarrollándose en Venezuela desde el año de 1813. Pero ¿qué ocurrió con ese armisticio de 6 meses? Bolívar dijo lo siguiente: el armisticio nos ha servido muy bien para prepararnos con tranquilidad absoluta y disponernos del modo más ventajoso. Nuestras divisiones se han reforzado y disciplinado, se han provisto de todo y se han colocado de manera que no le queda al enemigo otro partido que el de presentar desde luego una gran batalla, que sería, por supuesto, la batalla de Carabobo, que podemos nosotros aceptar o despreciar según nos convenga. Entonces, Simón Bolívar era un político, además de comandante en jefe, de presidente de la República de Colombia, y ni más ni menos que aprovechó estos 6 meses del año 20, y después de esta situación logística tan crítica y que afectaba los aspectos operativos de su ejército, logró reunir ganado, apertrechar a sus hombres, reunir tropas y preparó todo para la campaña de Carabobo. ¿Qué hizo los 6 meses? Cuando ya Morillo había regresado a España, no prorrogó el armisticio, dijo a Latorre, al sucesor de Morillo, que el hecho de que sus tropas estuvieran paradas generaba hambre, generaba enfermedades, sobre todo el cuerpo que estaba en Barinas, en la frontera entre los dos ejércitos, y se rompieron nuevamente las hostilidades. El 22 de marzo de 1821, antes de la ruptura de las hostilidades, desde Achagua, Simón Bolívar dio la orden de ataque contra el ejército expedicionario que se encontraba en el centro de Venezuela. Debían 3 cuerpos de ejército, uno del oriente comandado por el general Bermúdez, debía tomar Caracas. El general Bermúdez lo hizo el 14 de mayo. Otro ejército proveniente del sur, 2 cuerpos de ejército, uno comandado por el general Saraza y otro por el general Páez, deberían reunirse con el Bolívar, el general Bolívar, quien venía desde San Cristóbal, desde la cordillera, para reunirse en la población de Tinequillo con otro cuerpo de ejército que venía desde Coro y Maracaibo al mando del general Rafael Urdaneta, quien por razones de enfermedad no logró reunirse. Los españoles cayeron en la trampa de Simón Bolívar. Simón Bolívar usó el armisticio para prepararse, vuelvo y repito, para cambiar su situación. A través del movimiento de diversión que hizo el general Bermúdez, que tomó Caracas, Latorre movió 4 divisiones españolas para enfrentar a Bermúdez, el batallón Valencey, y el Tercero del Rey en Navarra y el Barinas. Con eso lo que hizo fue debilitar su cuerpo de ejército principal, y Bolívar no lo perdonó. Cayó en la trampa del Libertador. Hay quienes sostienen que Bolívar no fue una estrategia militar, sino político, pero en la campaña de Carabobo el hombre se la comió. Para terminar y para concluir, a las 11 de la mañana comenzó la batalla el día 24 de junio. Le tocó al general Páez con la batallón Bravos de Apure iniciar el ataque. Fue repelido por las fuerzas españolas, y hay un hecho épico, que el batallón de cazadores británicos resistió durante 30 minutos solo el fuego de 4 batallones españoles. Murieron más de 95 hombres y 11 jefes del Estado Mayor del batallón británico, dentro de ellos su comandante, el teniente coronel Ferriar. Los restos del ejército español huyeron para refugiarse en Puerto Cabello. Las bajas del ejército libertador fueron entre 200 hombres entre muertos y heridos. En cambio, los monárquicos perdieron 300 hombres y tuvieron más de 1.700 prisioneros. Una división completa se rindió en La Guaira ante las fuerzas del Libertador, y la guerra continuó por unos años más en Venezuela, ya que hubo 2 fortalezas que todavía permanecieron por mucho tiempo en manos de los españoles, que fueron Puerto Cabello y la fortaleza de Cumaná, que se rindieron, la segunda en el año 1821 y la otra en 1823. Un detalle para culminar: en el Ejército Libertador de Colombia, entre sus componentes hubo, que es un tema interesante, granadinos, venezolanos, cubanos, españoles, alemanes, irlandeses, polacos, ingleses, italianos, es decir, que fue un ejército multinacional. Gracias al triunfo de Carabobo y a los suministros que llegaron desde la Nueva Granada,
Eso fue otro aspecto importantísimo de la fundación de Colombia. Gracias a la existencia de la República de Colombia, se consiguieron los suministros con los cuales mantener este ejército. El presidente de los Estados Unidos, Monroe, en un discurso del día 8 de marzo de 1822 al Congreso, hizo mención a la batalla de Carabobo. Y gracias a ese éxito militar, Estados Unidos reconoció a Colombia como república independiente. Fue la primera república de Hispanoamérica reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Muchas otras cosas podemos hablar, hasta aquí llego con ustedes, pero interesantes esos dos procesos históricos. La República de Colombia, la campaña de Carabobo, pero sin la Revolución Liberal de España no se hubiesen articulado estos dos procesos históricos. Muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias, Gustavo. Elías, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, cómo no. Claro que lo voy a hacer, gracias, Dayanida. Simplemente llamar la atención en relación con la utilidad de la historia. La historia es concatenación, se tienen que ver muchos elementos para entender las cosas que pasaron antes. Y eso es justo lo que acabamos de ver en la conferencia de Gustavo Bamonde. Conmemoramos la batalla de Carabobo, fue fundamental desde luego, pero formó parte de una temporalidad y de una trama que nos incumbe regionalmente a nosotros, pero que tiene referencias internacionales. No se puede entender la historia de Venezuela, de la independencia de Venezuela, mejor dicho, sin ver antes la historia de la Europa en general en todo el siglo XIX, finales del XVIII. Y en este caso el acontecimiento de la Revolución de Riego es esencial. Si no hay revolución de Riego, evidentemente las cosas no se hubieran desarrollado como se desarrollaron. Y también la faceta del manejo político. No estamos acostumbrados a ver al prócer, al padre de la patria, contumaz, inventando situaciones, poniendo zancadillas. Eso fue justamente lo que hizo. Y de allí la trascendencia de estas cosas que estamos oyendo. Nada, quería decir eso, felicitar a Gustavo porque eso ilumina mucho en términos generales. Nos salimos de la conmemoración habitual para tocar tierra, para ver más o menos las cosas como fueron. Y yo creo que eso se ajusta a los propósitos de este ciclo de conferencias, de manera que eso es lo que se me ocurre decir, Dayanida. Muy satisfecho, muy contento con haber invitado a Gustavo y con esta intervención que es sin duda de gran utilidad. Gustavo, si quieres decirle algo a Elías. Bueno, gracias, doctor Pino, y era el propósito, ver este trazo de nuestro pasado que siempre nos enfrentamos a él con una misma tabla, con una misma retórica. Y esto es interesante y por eso yo creo que hace la historia una profesión tan bella y por la cual me he dedicado toda mi vida. Y si no existiéramos, no tendríamos trabajo los historiadores, nos moriríamos de hambre, pero siempre hay oportunidad de revisar el pasado y encontrar interpretaciones nuevas. Entonces, ese fue el esfuerzo. Esto no nos desmerita al Libertador, esto no desmerita a los comandantes militares que participaron en la batalla de Carabobo, esto no desacredita a la Unión Colombiana, sino que ver que la historia es una concatenación de factores. La historia es como un organismo vivo, hay elementos que confluyen y hay que romper ese esquema que si no ocurre la rebelión liberal en España, otra hubiese sido el desarrollo de la trama. Y estoy citando el testigo estrella, estoy citando el testigo irrefutable que es el libertador Simón Bolívar para no traer conflicto. Golpe de fortuna loca, lo dice. Si esto no hubiese ocurrido, no hubiese pertrechado mi ejército y político al fin se aprovechó de las circunstancias y hay una anécdota, y perdone, de Ayanida y del doctor Pino, que Bolívar era tan político el hombre que en las reuniones de Santa Ana, es admirable, decía, el hombre más inteligente que he conocido, el ser más brillante, educado, que lo llevaré a formar parte del gobierno colombiano, a Ramón Correa, al peor represor que tuvieron los monárquicos en Venezuela. Y dice, en una carta que le comunica a Santander, pobre de la situación del comandante sustituto de La Torre, y me da lástima porque está casado con una pariente mía. Entonces hay que ver los factores políticos
y cómo la historia no es plana, la historia no hay una sola interpretación. Y otra cosa, ya que hablan de golpes de fortuna, eso se pudiera discutir, pero no importa. Primero sábado que domingo. Estamos en el año 2021, pero retrocedamos un poco, parémonos un momentico en 1810 y 1811. ¿En qué cabeza cabe que se podían desarrollar las insurgencias y podían venir después las declaratorias de independencia si España no está en guerra, si España no está sojugada por Napoleón, si no existe la guerra de independencia de España, si Carlos IV abdicó y Fernando VII está preso? Era imposible, el imperio ya está desmoronándose. ¿Y qué dicen aquí? Esta es una lotería, vamos a comprar todos los números. Y lo compraron y ya sabemos el resultado, que en este momento pues nos condujo a Carabobo. Pero también todos los sucesos, así como dependieron ahora de la rebelión liberal de España, 1820-1821, en 1810-1811, dependieron del desmoronamiento de España, cuando la Gaceta del Imperio Español, cuando la Gaceta de Caracas, que leen los venezolanos en 1810, en 1809, las cosas que están pasando, ¿qué es lo que pasa por sus ojos? El desastre español, es decir, a esa oportunidad que pintan calva y que por supuesto aprovecharon los llamados padres de la patria o próceres de la independencia. En fin, no quiero extenderme más porque simplemente coincidir con Gustavo y tratar de complementar. No sé si, Dayanida, tenemos personas del público que quieran participar. Sí, tenemos aquí un comentario con un par de preguntas de Hansel Juan. Envía saludos a Gustavo, dice saludos al profesor Gustavo Bahamonde y felicita por la organización del evento. Gracias más bien a ti por acompañarnos. Y tiene dos preguntas, te dice Gustavo, ¿cuál es su opinión sobre el libro del historiador Robinson Meza, Las políticas del trienio liberal español y la independencia de Venezuela 1820-1823? Y te pregunta, ¿no le parece que es una publicación poco resaltada en estos momentos del Bicentenario de Carabobo? Bueno, Hansel, un saludo afectuoso allá en Mérida y a toda tu gente, todo tu equipo. Sí, en este momento y a quienes nos escuchan, el profesor Robinson Meza se ha dedicado al estudio de este periodo histórico y sobre sus efectos en ese proceso de la independencia. El profesor Robinson Meza es una autoridad en el tema de los gobiernos municipales y de la transformación de esas instancias políticas en este periodo. Es una lectura obligatoria, es recomendada para estudiar este periodo histórico. Gustavo, ya que estamos hablando de publicaciones, si alguien quisiera ampliar estas ideas que tú aquí has traído hoy en esta conferencia, ¿qué bibliografía le recomendarías al respecto? El tema puntual de la Revolución Liberal Española, además del libro que acaba de mencionar Hansel, el profesor Robinson Meza, que lo recomiendo, hay dos textos, ¿no? El primer texto parece mentira, es un autor francés cuya tesis doctoral fue relativa al tema de la independencia. Se llama Clément Thibault. Clément hizo un libro titulado República en Armas, los ejércitos de la independencia en este periodo. Fue publicado por, bueno, no sé si puedo decir el nombre de la editorial, pero él le dedica un capítulo por Planeta, ya recibió autorización de la gerente general. Ese libro tiene un capítulo dedicado a los efectos de la Revolución Liberal sobre la campaña militar. Clément, alumno de François Xavier Guerra, un español que se dedicó al tema de la independencia, si bien es una visión desde la otra orilla del Atlántico europea, pero fue la primera vez que yo leí que él desarrolló, le dedicó un capítulo a los efectos de la Revolución Liberal sobre la campaña de Carabobo, que es el tema puntual de nuestra conferencia hoy. Porque el trienio liberal, como ha sido bautizado historiográficamente, dura 3 años. Yo me refiero nada más al año 2021. Y que no llegó esa expedición de 17.500 hombres, que es lo primero que a mí me sorprendió, que si esos hombres llegaban a Costa Firme era el nombre que se le daba a esta jurisdicción que conocemos como Venezuela, hubiese sido imposible que Simón Bolívar con un ejército de 7.500 hombres hubiese ocurrido lo mismo que ocurrió en el año 1815, aunque estoy cometiendo un vicio metodológico, que es ucronía, suponer cosas que no ocurrieron. Pero podemos hacer un ejercicio, ¿no?
El otro libro, y perdonen, no me gusta, pero es el que enseñó el profesor Elías Pino Iturrieta temprano, es mi libro, La Gran República de Colombia, publicado por Fundación Empresas Polar, acaba de salir. El doctor Pino lo tiene ahí, gracias, doctor Pino. Ahí le dedico buena parte al tema. Y otro aspecto importante, que hay que romper los clichés, y si bien no forma parte de la conciencia histórica de nosotros los venezolanos, la República de Colombia, hay que entender la importancia de esa década. Tuvo incidencia importante en nuestra independencia y en la independencia de Sudamérica. Entonces yo creo que es el momento, los bicentenarios. Yo estudié en España, yo hice posgrado y doctorado en España, y me acuerdo que tenía un profesor que yo le preguntaba, un catedrático: profesor, ¿cómo busco un tema que me interese? No te preocupes, no busques tema, espérate que llegue un centenario y te agarras cualquier tema del centenario. ¿Y por qué? Porque los centenarios son los momentos para revisar las cosas, los bicentenarios. Revisar lo que significó Colombia implica un trabajo interesante dentro del punto de lo que es historia de las ideas, historia de las mentalidades. El doctor Pino es especialista de eso, y sobre todo historia de las instituciones políticas. La República de Colombia, si bien duró 10 años, fue un proyecto que tenía elementos que la llevaron al fracaso, elementos que no eran subsanables. Sin embargo, creó precedentes de lo que eran las formas y las instancias de unión supranacional y supraestatales. Lo que nosotros conocemos como la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, fueron ideas que surgieron en la República de Colombia, y muchas otras más que no vienen al tema en el momento. Pero para nuestro caso, para nuestra conferencia de hoy, gracias a los aportes logísticos de dinero que venían de la Nueva Granada, el Libertador pudo mantener ese ejército. Quien quiera, revise por favor los escritos del Libertador y sigan las cartas que le envía Santander. General, usted encárguese de conseguir el dinero, que yo hago la guerra. Y hay que reconocer también en este momento las capacidades militares de los comandantes, que en su mayoría eran venezolanos. Los grandes estrategas, los grandes líderes operativos, los grandes, vamos a llamarlo, perdón, los grandes, los oficiales que tenían las mejores capacidades tácticas eran los oficiales venezolanos. Así como también, y eso lo reconocen los catedráticos granadinos, en todos estos congresos que se reunieron, sobre todo el que se conmemora este año, el de 1821, el Congreso General de la República de Colombia, lo dicen los propios catedráticos colombianos, los diputados venezolanos son los que tenían mayor experiencia constituyente, porque ya habían tenido un congreso en el año 1811 y un congreso con carácter general, porque ellos crearon un congreso para una nación, no para la provincia de Caracas, la de Barinas, la de Maracaibo, la de Cumaná. Es decir, que los constituyentes venezolanos, lo dicen ellos y están en las actas, consulten en las actas del Congreso, eso está publicado, tenían la mayor capacidad de experticia, perdonen el concepto que es anacrónico, sobre los temas. Entonces, hay mucho que revisar, y eso es lo importante, pues, de estos espacios, porque la historia parece mentira, la historia no está muerta, la historia es un objeto de estudio al cual se le puede acceder en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y esto lo dice un teórico inglés, Collingwood. La historia es siempre presente, siempre en la sociedad, en cada momento histórico le pregunta al pasado lo que le interesa y consigue respuestas en ese pasado. Gustavo, Luis González envía saludos y te dice: más allá de la oportunidad militar y estratégica, ¿de qué manera la Revolución Liberal de 1820 activó procesos políticos que a su vez activaron procesos en el campo político dentro del bando realista? Bueno, algo interesantísimo. ¿Ustedes saben quién fue el primero que se alegró con la Revolución Liberal? Pablo Morillo. El comandante supremo, el comandante en jefe del ejército expedicionario era liberal. Morillo era liberal. ¿Y cuál fue el plan de Fernando VII? Mandar a América esas tropas liberales para que se murieran en América. Se murieran de hambre, se murieran en la guerra. Y como lo dicen los documentos, revisen los documentos, ante la ferocidad de los combatientes rebeldes. Morillo fue el primero que se alegra. Morillo es el que sale entusiasmado a escribirle a Bolívar. Esto es un tema que a mí me llama la atención, se ha discutido en misma España. Hay controversias acerca de eso, pero Pablo Morillo en las guerras carlistas fue comandante general, fue comandante, capitán general de Galicia, y fue uno de los represores más grandes en contra de las tropas carlistas. Entonces, Morillo se alegra. En el Perú también, el virrey Pezuela entra en negociaciones con José de San Martín, el prócer del Río de la Plata. Entonces, se activan procesos políticos, no solo en América, sino en España. ¿Qué ocurre en España? Para quienes no tienen la noción, a los 3 años, Fernando VII, que es cautivo y que casi
pierde el pellejo porque lo iban a matar, se conforma el ejército, se me olvidan las cifras, 100.000 de San Luis, los 200.000 de San Luis, un ejército de las monarquías europeas y rescatan al monarca español y acaban con la experiencia liberal, por cierto, en Cádiz, en la misma Cádiz, donde está el último reducto, Quiroga, y son fusilados, Riego, todo ello, y se desata la política represiva de Fernando VII, una figura en la historia que no entendió, bueno, estoy aquí suponiendo cosas como historiador, bueno, pero la historia se trata de eso, de suponer. Fernando VII no aceptó en ningún momento todas las bondades y potestades que significaba una monarquía parlamentaria, donde él hubiese tenido un protagonismo político, pero él se fue, la frase de Fernando fue, unos diputados que me quitaron mi soberanía, se abrogaron mi soberanía. Esa fue la crítica que hizo el rey en el año 1814 a los constituyentes de Cádiz. Ese sí se activaron varios procesos políticos, tanto en España como en América. Bien, Gustavo, creo que ya atendimos todas las preguntas que estaban en el chat y los comentarios de Elías y hasta la pregunta que yo tenía. Muchísimas gracias por tu conferencia, tu extraordinaria conferencia de hoy, que además, como tú dices, abre otros caminos de investigación, de pensamiento, de preguntas en torno a nuestra historia y nuestros procesos políticos y militares. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Gracias a Elías, que nos acompañó hoy hasta el final. Gustavo, mucho éxito en tu nuevo proyecto ya en la universidad en Estados Unidos. Te repito, gracias por acompañarnos. Les recordamos que próximamente esta conferencia va a estar en nuestro canal de YouTube junto con el resto de las conferencias que hemos organizado y los esperamos a finales de este mes de agosto para encontrarnos aquí otra vez en este espacio digital, en esta sala digital, con otro especialista y otro tema en nuestros ciclos de conferencias FCU 2021. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Chao, Gustavo. Chao, saludos, Dianida, doctor Pino, Gabriela, un beso y abrazo a todos ustedes. Gracias, buenas tardes.